Así como está de pie, le pido que busque en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, el versículo 28, a fin de que unidos le demos lectura a este versículo 28 de Juan 19. Si está entre nosotros el propietario del Ford MLZ 1471, favor de salir y verificar la ubicación de su vehículo. Ford MLZ 1471. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Tomen asiento. De acuerdo a lo que nos revelan los evangelios, y se ha dicho aquí, el Señor lleva 6 horas ya clavado en la cruz. Y como el mismo evangelista Juan lo refiere, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Esta es una parte importante de esta quinta palabra, para que la Escritura se cumpliese. La triunfal del Señor Jesús, entre otros muchos sucesos de la vida del Divino Maestro, se anunció por el profeta Zacarías. El mismo profeta dijo también que el Señor sería vendido por 30 monedas de plata. El salmista refiere que las manos y los pies del Señor serían horadados. El profeta Isaías dice que sería contado con los transgresores. El mismo profeta Isaías anticipa la oración que el Padre expresa, que el Señor Jesús expresa al Padre en aquella primera palabra. El salmista da cuenta de lo que siglos después el Señor también diría a través de la cuarta palabra. Y es el salmista, en el capítulo 69, versículo 21, cuando dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, a lo que el evangelista Juan señala cuando dice, para que la Escritura se cumpliese. No solo es lo dicho por el salmista en el capítulo 69, versículo 21, sino lo dicho también por el profeta Zacarías, por el profeta Isaías y por el mismo salmista, los que dan cuenta de varios de los sucesos de la vida del Señor Jesús. Y que es allí precisamente donde nosotros debemos considerar y tomar en cuenta lo dicho por el Santo Evangelio. Porque al señalarlo así, significa, amados hermanos, que en Cristo se está cumpliendo cabal y puntualmente la Escritura. Cristo es el cumplimiento de la Escritura. Por eso dice el Evangelio según San Juan, para que la Escritura se cumpliese. De ahí que el Señor Jesús en aquel sermón del monte dijo, no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Y esto que para muchos pareció inadvertido, se cumple puntualmente, porque al cumplirse en nuestro Señor Jesucristo, lo dicho por el salmista en el capítulo 69, versículo 21, nos está confirmando, amados hermanos, que verdaderamente Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Hijo de Dios. De tal manera que aquello que el pueblo vociferaba al pie de la cruz, de tal forma que aquello que los mismos soldados expresaron, y aún aquel malhechor que estaba a su lado diciéndole: si tú eres el Cristo, cuestionaron la deidad de aquel que estaba clavado en la cruz. Cuestionaron su naturaleza divina por el hecho de que Él hubiese sido crucificado, por el hecho de que no descendía de la cruz para salvarse a sí mismo y salvar también a aquellos dos malhechores. Sin embargo, por todo lo hecho por el Señor Jesús y por el cumplimiento exacto de la Escritura, independientemente de lo dicho por el pueblo, por los romanos y por aquel malhechor, nosotros creemos contundentemente que aquel que está en la cruz es el mismo Hijo de Dios. Es el mismo que dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Es el mismo que dijo a aquellos que cavilaron en su corazón: ¿quién es este que perdona pecados? Pues esta solo es una virtud, facultad, potestad de Dios. Y por ello el Señor Jesús, sabiendo lo que había en sus pensamientos y en sus corazones, les dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel paralítico se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa, y aquellos se maravillaron viendo lo que el Señor había hecho, para confirmar que Él es el Hijo de Dios, para confirmar, amados hermanos, que Él es el Hijo del Hombre. Aleluya. Por eso nosotros afirmamos que Él es verdadero Dios. Y esto es fundamental, porque si nuestra fe está puesta en aquel que está en la cruz, nuestra fe tiene base, nuestra fe tiene sustento. Nuestra fe, amados hermanos, está puesta en Jesucristo, el mismo Hijo de Dios. Aquel que está en la cruz no es, como algunos piensan, solo su espíritu, no es un ángel, sino es el mismo Hijo de Dios. A su nombre, gloria. Cuando el Señor Jesús cumple la Escritura con aquella quinta palabra, no solo confirma su deidad, sino que además en esta quinta palabra, tengo sed, confirma también su humanidad. A través de la lectura de los evangelios nos damos cuenta que el Señor Jesús fue invitado por Marta, por María, estuvo en la casa de Lázaro comiendo juntamente con ellos. Y como sus mismos adversarios dijeron: este come
con publicanos y pecadores. El Señor Jesucristo, cuando atravesaban el mar de Galilea por el cansancio y la fatiga del ministerio que Él cumplía, se cansó y durmió. El Señor Jesús también, como dice el mismo evangelista Juan, tuvo sed. Y por ello, cuando está en aquel pozo, la mujer samaritana le dijo: mujer, dame de beber. Estos hechos confirman que Jesucristo no solo es verdadero Dios, sino también verdadero hombre. Él sufrió el desprecio de los suyos, sufrió la negación de uno de sus discípulos, sufrió también la traición de otro de sus seguidores, el abandono de aquellos que caminaron con Él, y aún estando en la misma cruz, sufre literalmente el desamparo del Padre. Estas evidencias, como escuchamos hace un momento, cuando el Señor Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, confirman que verdaderamente el que está en la cruz del Calvario es el hombre Jesús, y está sufriendo en su propia carne los oprobios, las injurias y todo aquello que pesa sobre él. Por eso, cuando el Señor instituye el sacramento de la mesa del Señor, después de que hubieron tomado la Pascua, dice el Evangelio, que tomó el pan y lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Fíjese bien la expresión del Señor: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es molido. En su carne rota, entonces el Señor está sufriendo nuestros dolores y está llevando nuestras enfermedades. Y en esa sangre que Él derrama en la cruz del Calvario, y a la cual se refiere cuando toma la copa para decir: esta es la copa del nuevo pacto, de la sangre que por mucho se derrama para los pecados, es la sangre de su cuerpo que se está derramando para satisfacer la justicia divina y pagar a través de su sacrificio, de su sangre y de su vida misma, el pecado de todos nosotros. No es entonces un hombre con facultades sobrenaturales o que hubiese echado humanidad para pasar por alto los dolores de la muerte. No, es en su carne, es en su cuerpo en donde Él sufre las heridas, los dolores y lo indecible por amor a nosotros, para que ahora nosotros, hermanos amados, entendamos el por qué el profeta Isaías se refiere a Él diciendo: varón de dolores, experimentado en quebranto. Porque en esa expresión tengo sed, por el cumplimiento de la Escritura, no solo se confirma que Él es el Hijo de Dios, sino además se confirma que el hombre Jesús es el que está allí sufriendo el tormento físico, un tormento real, que lo hace precisamente ser ese varón de dolores al que se refiere el profeta Isaías. Por ello, queridos hermanos, por lo que el Señor Jesús sufrió y padeció por nosotros en la cruz del Calvario, en su carne, en su cuerpo, es que Él comprende cuando a ti te duelen los huesos por la artritis, por las riomas,
Es que Él comprende cuando tú sufres la agonía de la diabetes. Es que Él comprende cuando tú estás sufriendo los dolores terribles del cáncer. Porque también Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sufrió y padeció para que ahora nosotros estemos en Él nuestros sufrimientos, nuestras tristezas, nuestra soledad, nuestros dolores, nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, sabiendo que Él tiene compasión de nosotros. Por eso Él ha dicho: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aleluya. Por eso Él ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A su nombre, gloria. Y sabiendo que Él sufre en su carne, nosotros podemos ir a Él en esa confianza, en esa seguridad absoluta, sabiendo, amados hermanos, que Él tiene compasión de nosotros. Por ese sufrimiento en el cual Él lleva nuestras enfermedades, y por esa sangre por la cual ahora nuestros pecados han sido lavados, limpiados, borrados, quitados, nosotros ahora podemos clamar con toda seguridad: Señor, hay poder en tu sangre preciosa. A su nombre. Porque la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario a 2000 años de distancia sigue teniendo eficacia, sigue teniendo poder. Es el solvente divino para lavar, para limpiar todo corazón y para sanar toda enfermedad. Bendito sea el Señor para siempre. A su nombre, gloria. Finalmente, hermanos, en un sentido espiritual, en esa expresión del Señor, tengo sed, podríamos considerar a 2000 años de distancia que ahora el Señor tiene sed por la conversión del hombre, por la salvación de las almas. Él tiene sed porque el alcohólico, porque el drogadicto se arrepientan. Él tiene sed porque la prostituta se convierta de su mal camino. Él tiene sed porque el incrédulo sea sensible a la obra del Espíritu Santo. Él tiene sed porque el idólatra, el hechicero, se vuelvan de las tinieblas a su luz admirable. Él tiene sed porque el estafador, el violador, el secuestrador, el homicida sean quebrantados por el poder del Evangelio del Señor nuestro Jesucristo. Él tiene sed porque el creyente le busque y viva en la comunión con Él. Él tiene sed porque el varón, porque la mujer, porque el joven, porque el intersecundario, porque todos volvamos nuestro corazón a su palabra. Él tiene sed de que dejemos atrás la hipocresía, que practiquemos el perdón y nos amemos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado. Él tiene sed de que practiquemos como iglesia la justicia, el amor y la misericordia. Él tiene sed que seamos uno en Cristo y vivamos todos en la unidad del Espíritu Santo. Él tiene sed de una iglesia santa. Él tiene sed de una iglesia dinámica y poderosa que anuncie las buenas nuevas de salvación hasta lo último de la tierra. Él tiene sed de una iglesia bien dispuesta y preparada para el día de su venida. Cuando los soldados escucharon "tengo sed", le ofrecieron una esponja con vinagre. Ahora que usted ha escuchado
en un sentido espiritual, aquello de lo cual el Señor tiene sed, ¿usted qué hará? La orquesta: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Incline su rostro.